Buenas tardes a todos en la última sesión de nuestro seminario Filópolis, una sesión especial. Me alegra muchísimo saludar a Salvo Bácaro, amigo y maestro desde Palermo, que hace muchos años que mantiene una intensidad de trabajo regular, alguien que se ha formado, lo diré con una palabra querida para él, bajo la mirada de Foucault, sobre el que ha escrito libros y entradas que nos han hecho corregir algunas de las desviaciones que podía presentar una obra como la de Foucault, siempre polémica. Me alegra mucho que este seminario además sea una conversación con Rubén Alepuz, una de las personas más queridas de la Torre del Virrey. Yo diría que alguien que forma parte de la filosofía del futuro. Espero mucho de esta conversación entre un maestro y un discípulo a propósito del libro que he mencionado que hemos publicado, Estudios anarquistas. Sea lo que sea el anarquismo, es muy difícil no encontrarse con él en el camino del estudio. Para alguien que ha estudiado como yo a Thoreau, La vida sin principio, es el título de un ensayo de Thoreau, forma parte de nuestra manera de entender las cosas. Pero mencionaré que, para ir introduciendo el tema, mi último encuentro con los anarquistas fue completamente inesperado. Estaba leyendo El tesoro de Sierra Madre, es una novela que uno podría pensar que nada tiene que ver con el anarquismo, y resulta que el autor, que quizás se llamara Traven, pero que no es seguro que fuera así, era alguien que se había exiliado desde Alemania huyendo en 1919 del destino del que no pudo escapar su amigo Gustav Landauer, uno de los mayores anarquistas del siglo y un alma noble, quizá el mejor conocedor de Hölderlin, antes de las pequeñas cosas heideggerianas sobre Hölderlin. Traven fue un anarquista, y El tesoro de Sierra Madre, sabiendo que está escrito por un anarquista, cobra una lectura completamente distinta. Podría decir que anarquistas como John Huston y Humphrey Bogart supieron darle perfectamente la entonación anarquista cuando llevaron al cine esta narración. Así que el anarquismo está en muchos sitios y en muchos lugares. Podríamos decir que es rizomático, por volver a una de las palabras clave de los estudios culturales de los que Salvo Bácaro es uno de nuestros maestros. Yo espero que esta tarde aprendamos mucho. Es un buen final para un seminario como el nuestro sobre las relaciones entre el pensamiento y la ciudad, entre la filosofía y la política, y sin más, reiterando mi gratitud, porque Salvo Bácaro haya hecho un hueco en Palermo para hablar con nosotros, y a Rubén por su tarea extraordinaria de traducirlo al castellano. Espero que esta tarde tengamos un encuentro extraordinario. Muchísimas gracias. Salvo, Rubén, la palabra es vuestra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo, antes de comenzar, me gustaría, por supuesto... ¿Se me escucha bien? Sí, vale, perfecto. Bueno, antes de comenzar, me gustaría, por supuesto, dar las gracias tanto a la Torre del Virrey como también a la Universidad Católica de Valencia por permitirnos a todos estar aquí un año más en el seminario, que ya es el más antiguo de todos los que celebramos, el seminario Filópolis, que siempre es una excelente ocasión para algo tan filosófico como es el estudio distintos de diversos autores, la puesta en común de diferentes perspectivas y el diálogo. Por supuesto, como no, también querría agradecerle al profesor Bácaro de manera personal que esté hoy aquí con nosotros a propósito de su libro, que, como ha comentado Antonio, su traducción acaba de publicarse y que lleva por título Estudios anarquistas. Como pueden ustedes imaginar por el título, el tema central de este y del seminario de hoy es el anarquismo. Así pues, la principal pregunta que hemos de plantearnos es hasta qué punto es relevante a día de hoy el anarquismo, la teoría anarquista. ¿Realmente el anarquismo aún tiene algo que decir en pleno siglo XXI? Siendo el principal objeto de crítica del anarquismo el sometimiento de los ciudadanos al poderoso o al soberano, ¿tiene sentido una teoría anarquista en sociedades como la nuestra, esto es, en sociedades democráticas? A fin de cuentas, la idea principal, o al menos una de las ideas principales que se encuentra detrás del sufragio democrático, es que mediante el sufragio, se da todo un procedimiento mediante el cual el pueblo da su consentimiento a los poderes políticos, ¿no? La idea es que mediante esto
el pueblo se convierte en el soberano. Aquí es donde la propuesta anarquista del profesor Vaccaro tiene algo que decir. Pues para que esto sea tal y como lo he mencionado, por un lado debe haber un pueblo del que se predique el poder soberano y por tanto debe haber también soberanía. Y es que la teoría anarquista del profesor Vaccaro encuentra en el postulado posmoderno de la heterogeneidad de lo social, un postulado, por cierto, muy vinculado a algunos autores de la tradición hermenéutica, pues bien, encuentra en esta idea la piedra de toque sobre la que actualizar o renovar la teoría anarquista. Como bien sabemos, para muchos autores la existencia del pueblo requiere de una homogeneidad mínima que al mismo tiempo sea sustancial para que éste realmente pase a ser un pueblo. Por supuesto, este no es el caso de absolutamente todos los autores, ¿no? Por ejemplo, si no recuerdo mal, en este mismo seminario hemos hablado de Cicerón, quien define al pueblo como una multitud y por tanto una realidad heterogénea que encuentra esa mínima homogeneidad en su asociación a un mismo derecho. Por supuesto, hemos de tener en cuenta que una postura como la ciceroniana, que inspira a autores cariz liberal, como por ejemplo Locke, no es compatible con la idea de soberanía, ¿no? Hemos de recordar que en la obra segundo tratado sobre el gobierno civil de Locke, la soberanía no aparece apenas, ¿no? Aparece, creo que son 12 o 13 veces el término en toda la obra de Locke, y la gran mayoría de veces que aparece para referirse siempre a la soberanía divina. Como soberanía terrenal no aparece, a excepción del capítulo en el que habla sobre la supuesta soberanía de los padres sobre sus hijos. Y digo supuesta porque si habla de esto Locke en su obra es justamente para rechazar que la autoridad de los padres, el padre o la madre, sobre el hijo pueda entenderse mediante el concepto de soberanía. No hay en Locke soberanía terrenal. ¿Por qué? Porque en Locke, al igual que en Cicerón, el pueblo es heterogéneo. Para que el pueblo sea soberano, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Rousseau, el pueblo debe ser una nación. Un ejemplo de ello lo encontramos en el pensamiento del jurista nazi Carl Schmitt, quien en el prólogo a la segunda edición de su obra, La situación histórico-conceptual del parlamentarismo de hoy, que data de 1926, data el prólogo, por tanto la segunda edición. El original es 3 años anterior, 1923. Pues bien, en este prólogo, Schmitt conceptualiza lo que él entiende como la condición de posibilidad de la democracia, que será un tipo muy concreto, un tipo muy específico de representación. En este prólogo, Carl Schmitt diferencia dos tipos de representación, lo que él denomina la Vertretung y la Repräsentation. Utilizo los términos alemanes porque los dos al español se suelen traducir como representación. Bien, por un lado entonces tenemos la Vertretung, que se trata de la representación propia de los regímenes parlamentarios, ¿no? En este punto es interesante destacar que el parlamento en alemán es Volksvertretung, un término compuesto de la palabra Volks, pueblo, y Vertretung, representación. Parlamento, por lo tanto, sería la representación misma del pueblo. Pues bien, la Vertretung se caracterizaría por representar a los intereses del pueblo y no al pueblo mismo. De tal manera que entiende Carl Schmitt que lo que hace este tipo de representación es escindir en dos o más unidades al pueblo, pues los intereses del pueblo siempre serán diversos. Para Carl Schmitt, este tipo de representación imposibilita el hecho de que el pueblo sienta que en él reside el poder político, pues no podrá ser entendido como un único pueblo. Por otro lado, Schmitt toma el término de raíz latina representación para hablar de una representación de un cariz más espiritual, donde se da una identificación del pueblo con sus líderes. Dice Carl Schmitt que solo si se da este tipo de representación nos encontramos verdaderamente en una democracia. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de esta identificación del pueblo con sus gobernantes? El pueblo
ha de ser necesariamente una unidad política basada en una igualdad sustancial para que se dé tal identificación. La idea de Carl Schmitt es que para que yo entienda que la decisión que toma el representante político sea al mismo tiempo mi decisión, yo tengo que sentir como un igual al representante político. Pero esta igualdad, entiende Carl Schmitt, no puede ser meramente formal. Tiene que ser sustancial. Tiene que encontrarse articulada en torno a una identidad cultural. Esto quiere decir que solo si hay, a ojos de Carl Schmitt, una igualdad sustancial, solo si hay algún tipo de homogeneidad en el pueblo, este se constituye en una unidad, dentro de la cual se situarían tanto los gobernantes como los gobernados. Pues bien, esta homogeneidad, esta identidad del pueblo para consigo mismo, dice Carl Schmitt, viene a ser representada por la idea de nación. Para Schmitt, sin nación no hay democracia, y allí donde hay un sujeto nacional, siempre habrá un régimen democrático. Pues bien, si traigo a colación a Carl Schmitt, os preguntáis, ostras, ¿por qué ahora hablar de Carl Schmitt? Pues si lo traigo a colación es porque considero que esta teoría de Carl Schmitt representa, en cierto sentido, al menos desde mi punto de vista, el objeto de crítica último de la teoría anarquista del profesor Vaccaro. Y empiezo caracterizando esto mediante, digamos, el objeto de crítica, porque a nadie se le escapa que la teoría anarquista parte de la negación de algo, de la arjé, funcionando de esta manera más como un aparato crítico muchas veces que como realmente una propuesta que en algún momento se haya llevado a cabo a lo largo de la historia. Pues bien, en Carl Schmitt encontramos todo aquello que el anarquismo en cierto sentido busca refutar. Por un lado, la existencia de una homogeneidad social. Por otro lado, la posibilidad de la soberanía, es decir, de la toma de decisiones últimas que afectan a un determinado territorio. Aquí lo importante no es que se tomen decisiones ni que afecten a un determinado territorio, sino el hecho de que la decisión sea última. Así como también, y este sería el último elemento a refutar, el hecho de que la representación política funciona como un dispositivo en el que se basa de manera total la toma de decisiones políticas. El anarquismo buscará que la toma de decisiones políticas no se base únicamente en estructuras verticales y, por tanto, en jerarquías, sino mediante una mayor horizontalidad. Pues bien, en todo ello juega un papel fundamental la relación que en el pensamiento del profesor Vaccaro se establece entre el anarquismo y la posmodernidad. Una relación que hace del anarquismo un post o un neoanarquismo. No es verdaderamente relevante con cuál de los prefijos nos quedemos. Y es que el profesor Vaccaro se sirve de los principales autores de la posmodernidad para radicalizar, para ir a la raíz del anarquismo, a la idea de la negación de la arjé. Por otro lado, el post de este postanarquismo vendría a señalar no solo la manera en la que esta teoría se nutre de planteamientos propios de la posmodernidad, sino que también tiene la virtud de señalar la relación de esta práctica discursiva con el anarquismo moderno, el anarquismo ilustrado. Se trata de una relación compleja, llena de continuidades, pero también de discontinuidades, que rechaza la idea de que existe algo así como un dogma central del anarquismo, tal y como presenta el anarquismo moderno, un dogma que fuese intocable en lo teórico. De esta manera se rechaza la dicotomía metafísica teoría-praxis. En este punto se está siguiendo la línea de autores como, por ejemplo, Rainer Schulman, de quien tengo por aquí, no recuerdo mal, uno de sus libros, El principio de anarquía, Heidegger y la cuestión del autor. En la línea de este autor, el posanarquismo rechaza la idea de que exista un núcleo teórico que se encuentre totalmente separado del ámbito práctico. Una separación tal tendría, por un lado, a imposibilitar que el dogma central, el núcleo teórico de la teoría,
pudiese refutarse mediante la experiencia, digamos, haciendo que de esta manera no fuese falsable. Por otro lado, una separación de este cariz, una separación tal, también esencializaría la naturaleza del anarquismo, imposibilitando que este dialogue, que se enriquezca con otras teorías o con otras experiencias sociales. Y es que este modo de pensar metafísico, objeto de crítica del pensamiento posmoderno, al separar el ámbito teórico del ámbito práctico, subordina el ámbito práctico al teórico, rechazando así, se rechaza así la idea de que el actuar venga siempre articulado en torno a una arge caracterizada como aquello a partir de lo cual la acción se lleva a cabo. Como puede verse, aquí la principal diferencia entre este anarquismo y los anarquismos ilustrados se da en la distancia que se toma respecto al modo de pensar propio de la metafísica y de su carácter, como diría Heidegger, de su carácter ontoteológico. En este distanciamiento juega un rol fundamental el pensamiento de Foucault, por ejemplo, así como su idea de la arqueología, así como también la idea de paresia, de la que ya hemos hablado aquí, y también juega un rol fundamental la ontología del devenir de Deleuze. Como bien sabemos, se encuentra influenciado de Nietzsche, por la idea de devenir nietzscheana, así como también por su genealogía. La genealogía nietzscheana la traigo a colación porque la idea principal que hay detrás de la genealogía nietzscheana es esa tesis que encontramos en uno de los aforismos de Aurora de la insignificancia del origen, ¿no? Recordemos que el gradualismo nietzscheano, la idea de que la realidad no es un marco fijo, sino que está en continuo devenir, le sirve a Nietzsche para señalar que, como la realidad está en continuo devenir, el origen último de cualquier realidad, en última instancia, siempre será en mayor o menor grado insignificante, porque no es tan importante su origen, ¿no?, el primer momento histórico en el que todo empezó a desarrollarse, sino el continuo devenir que ha enriquecido la realidad social, que ha enriquecido cualquier tipo de realidad y que la ha dado a luz. Bien, con esto creo que acabo ya mi primera intervención. Doy pie ahora al profesor Vaccaro, a quien querría otra vez darle las gracias por estar con nosotros. Grazie Rubene, innanzitutto mi scuso se parlerò in italiano, il mio spagnolo è molto elementare, quindi non mi arrischio a parlare in spagnolo, cercherò di parlare in italiano lentamente e le affinità tra le nostre due lingue dovrebbero consentirci di poter discutere e di poter dialogare insieme. Devo innanzitutto ringraziare Antonio Lastra per la promozione del libro e per la sua volontà di pubblicarlo nella collana della Torre del Virrey, e devo ringraziare ovviamente Ruben che nell'anno scorso, nell'anno passato, si è onerato di tradurlo in spagnolo. È un compito che, mi rendo conto, non è stato molto agevole, molto facile, e in una condizione di pandemia che non ha facilitato il rapporto tra noi due, pur essendo lui a Palermo, ma eravamo entrambi confinati a casa. Però devo ringraziarlo perché mi dà l'opportunità di far conoscere a un pubblico di hispanohablante, come si dice, un libro e alcuni saggi contenuti in altri lavori che riassumono un po' il mio modo di leggere il pensiero anarchico e cercarne di vedere limiti e anche cercare di individuare un percorso per portare nel XXI secolo un'idea che ormai ha qualche millennio di usura alle spalle.
Dico qualche millennio perché il solo termine anarchia è di origine greca, Rubén l'ha detto, anarché, e se guardiamo attentamente i testi della classicità greca ci rendiamo conto che loro avevano perfettamente coscienza del significato di anarchia, un significato tanto sovversivo da un punto di vista politico quanto un punto di vista filosofico altrettanto radicale. È solo nella modernità che per anarchia si intende caos, disordine e roba simile, che non ha nulla a che vedere con l'etimologia del termine, non ha nulla a che vedere ovviamente con il discorso anarchico. E mi piace usare il termine discorso anarchico in senso proprio Foucaultiano, perché il pensiero anarchico ha questa caratteristica. Non è una teoria che nasce in un laboratorio, che nasce in uno studio o che nasce nella mente dei filosofi, della politica. La teoria anarchica ha la caratteristica di essere innanzitutto pensata e ripensata da militanti anarchici. Se pensiamo ai padri fondatori del pensiero anarchico, Bakunin, Proudhon, Malatesta, Kropotkin, erano tutti militanti anarchici e anche pensatori intellettuali. Questa caratteristica ha, da un lato, il limite di una insufficiente penetrazione critica da parte del pensiero, perché non sempre la militanza è compatibile con la riflessione, l'approfondimento teorico, lo studio teorico. Dall'altro però, ed è questo un vantaggio a mio avviso notevole, il pensiero diventa discorso, ossia il pensiero si innerva nei corpi e nello spirito di gente diverse, di persone diverse. L'anarchismo ha una vocazione planetaria, lo si trova dappertutto, la cerchiata la si trova pure oggi a Rangoon a combattere i militari che hanno fatto il colpo di Stato in Myanmar o in Birmania, senza che ci sia un nesso teorico, senza che ci sia un teorico alle spalle che promuova l'anarchismo. Il pensiero anarchico è innervato nei corpi e dirlo a un pubblico di spagnoli è quanto mai banale, visto che la punta più alta della pratica anarchica nel XX secolo è avvenuta proprio in Spagna negli anni del 36 e del 37. Quindi affrontare il pensiero anarchico significa affrontare tanto la teoria, ossia i principi, i capisaldi, gli architravi del pensiero, quanto affrontare il modo in cui le pratiche anarchiche, quelle più o meno consolidate, quelle che si sono organizzate, sedimentate nel corso degli ultimi 200 anni, andare a riscontrare se queste pratiche si sono rispecchiate con il pensiero, si sono messe in tensione con il pensiero, si sono adagiate su un pensiero, oppure se gli insuccessi delle pratiche, ed è questa la mia particolare attenzione, se gli insuccessi delle pratiche storiche dell'anarchismo incorporato in uomini e donne abbia anche una qualche origine, una qualche concausa in qualche limite teorico del pensiero stesso. E gli studi compresi nel libro, in Estudios Anarquistas, affrontano probabilmente dal mio punto di vista
una serie di questi problemi che io faccio risuonare sul campo teorico per cercare di spiegare se gli insuccessi dell'anarchismo come discorso sociale hanno una tale origine anche in un modo di impostare il pensiero dell'anarchismo. Perché l'anarchismo è vero che ha una etimologia classica, anarché, rifiuto tanto dell'arché in quanto autorità, ma rifiuto anche dell'arché in quanto principio del pensare. È un principio che diventa un privilegio, è un principio del pensare che avvia una concatenazione di pensiero che si sviluppa dall'alto verso il basso in senso gerarchico. È un che pure anarchico non era, un pensiero che valorizza una gerarchia, una sacralità, una intoccabilità dei postulati, dei fondamenti, la metafisica a cui faceva cenno Ruben poc'anzi, e in questo senso l'anarchia ha un doppio compito, tanto filosofico quanto politico, di scardinare ciò che è sempre stato. Questo anarchismo si alimenta molto, ovviamente, dell'illuminismo moderno, che in Spagna credo che si dica illustrazione, giusto? Ecco, e faceva giustamente riferimento Ruben. L'illuminismo moderno, con i suoi ideali di libertà, egalité, fraternité, per sintetizzarli con la rivoluzione francese, libertà, egalité e solidarité, potremmo tradurle nel XX e XXI secolo, l'illuminismo ha tuttavia alcuni limiti strutturali che sono stati evidenziati in maniera non facilmente, come dire, sottovalutabili da Adorno e Horkheimer nella loro teoria critica. Ossia, quella ragione che getta luce sull'oscurità, sulla tenebre dell'ontoteologia, quindi questa prosecuzione dell'ontologia classica nella teologia politica che arriva sino a Schmitt e per certi versi sino ad Heidegger, la critica illuminista che illumina le tenebre dell'ontoteologia politica può essere una luce, dicono Adorno e Horkheimer, talmente accecante da far ripiombare nella cecità un popolo sottoposto a sventura. In altri sensi, è esattamente come la teoria critica intende smontare parte della ragione autoritaria che è stata una concausa del totalitarismo e quindi anche della Shoah, secondo Horkheimer e Adorno. Ebbene, io cerco nel mio piccolo, rispetto alla teoria critica di Adorno e Horkheimer, io cerco nel mio piccolo di capire in che modo qualche pilastro dell'anarchismo illuminista si sia riproposto nel pensiero anarchico, ovviamente provocando quegli insuccessi sul piano politico-storico. Questo compito può essere affrontato prevalentemente in senso filosofico, quindi andando a investigare il rapporto tra negazione e affermazione. Una critica negativa, come può essere quella di Stirner, può essere una riproposizione surrogata di un'affermazione inconsapevole?
e l'affermazione diventa archica, cioè dà il via a una nuova concatenazione archica e non più anarchica. È un po' quello che Schurman cerca di scoprire nel principio di anarchia. Oppure, su un piano più politico, è possibile che il discorso anarchico sia ancora, come dire, catturato da un'idea di totalità sociale? Non totalità statale, perché ovvio, il pensiero e la pratica anarchica negano lo Stato, il principio di autorità, il principio di istituzione. Però io sospetto che dietro questa negazione del principio totalizzante operato da una sfera separata che è la politica, ritorni come principio totalizzante in un'idea di società improvvisamente armonica e liberata, come se la rivoluzione anarchica costituisse il punto di approdo conflittuale, incerto, sottoposto a tensione, ma come se questa tensione ideale alla rivoluzione fosse la fine della storia. E una società completamente liberata, una società anarchica, rappresentasse la trasposizione del paradiso sulla terra. E se guardiamo i testi quelli minori della popolazione anarchica, questo sospetto prende corpo. Io credo che ci sia un limite nel pensiero dell'uno e che la critica anarchica dell'uno, dell'unità, del popolo sovrano, eccetera, eccetera, che Ruben ha evidenziato, questa critica dell'uno politico, della totalità politico, debba essere trasportato, ovviamente con gli opportuni calibramenti, con le opportune modulazioni, in una critica dell'unità sociale, in una critica della società organica che sia totalmente e completamente liberata. Ruben faceva riferimento al Deleuze del divenire. Il Deleuze del divenire appunto ci dice che le rivoluzioni non saranno mai un evento, le Grand Soir, ma saranno sempre un processo imperfetto, inconcluso, infinito e interminabile. Un po' come Freud ci diceva che le analisi sono sempre interminabili e che quindi la tensione anarchica non va investita, visto che ho citato Freud, non va investita sul lungo termine di un obiettivo da raggiungere. Una volta conseguito questo obiettivo, la società si pacifica e siamo tutti angelici perché siamo tutti anarchici, cosa terribile solo da pensare dal mio punto di vista, l'omogeneità totale e finale, ma questa tensione va calata nella quotidianità delle nostre azioni. Va calata come ethos, non nel senso morale, ma nel senso delle pratiche, delle condotte, dei riferimenti. E in questo senso la parresia cinica che Foucault ha individuato nei suoi studi sulla critica dell'autorità mi conforta sul fatto che il discorso anarchico è un discorso che si innerva nel presente, non in un futuro di là da venire, non in un avvenire alla maniera di Derrida, ma in un presente che diviene e che diviene attraverso un conflitto che lacera il tessuto, ma nello stesso tempo, attraverso un ethos libertario, riesce a costruire
relazioni sociali di segno diverso dalle relazioni gerarchiche e statuali. Allora, nei miei saggi, in questo libro, tento di, come dire, esplicitare questo, tra virgolette, programma di rinnovamento anarchico, per dare un'enfasi un po' eccessiva, tento di calarlo in alcune situazioni concrete, nell'idea di rappresentanza e rappresentazione, nell'idea di unità, nell'idea di autorità, cercando in questo percorso di innestare nel corpus della teoria anarchica tradizionale letture di altri filosofi del Novecento, in un dialogo costante, Foucault, Deleuze, Adorno, ma che in un capitolo è un confronto con Hannah Arendt, quindi non con autori o autrici che abbiano la spilla anarchica appesa qui, non mi interessa, ma con autori e autrici che possono dare un frammento di radicalità in un corpus di pensiero e di teorie che ha bisogno di rinnovamento perché le società sono nel frattempo cambiate. Noi viviamo in una società ormai in via di digitalizzazione. Il digitale, la sfera digitale, gli algoritmi, il machine learning, l'intelligenza artificiale sarà il dispositivo che da qui a 20 anni cambierà totalmente il nostro modo di ragionare socialmente e politicamente. Già la rivoluzione tecnologica, quella che ci consente una discussione, io a Palermo e voi ognuno a casa vostra in Spagna, già la rivoluzione tecnologica ha sovvertito le basi della società, le ha trasformate. E non è stata una rivoluzione con un bagno di sangue, non c'è stata nessuna presa della Bastiglia, non c'è stato nessun palazzo d'inverno da conquistare. Eppure è stata una rivoluzione che ha spiazzato totalmente l'illuminismo, ossia tutte quelle correnti politiche nate dall'illuminismo, il liberalismo, il socialismo, l'anarchismo. Tutte queste tre correnti sono cadute, chi più, chi meno, il 9 novembre 1989, quando nel nostro spicchio di civiltà, siamo europei, è caduto il muro di Berlino e simbolicamente col muro di Berlino è caduto l'illuminismo moderno, forse più di quanto sia caduto, come riteneva Adorno, ad Auschwitz nel 1945. Di più perché in quell'epoca si vengono a concentrare, ormai sono passati più di 30 anni, si vengono a concentrare le trasformazioni geopolitiche, le trasformazioni tecnologiche, le trasformazioni sociali, nuove generazioni, nuovi modi di pensiero, nuovi modi di affrontare la vita. Ecco, il compito di un pensiero libertario è quello di riflettere queste trasformazioni. E per fare questo dobbiamo leggere gli autori che hanno vissuto quell'epoca, con tutta la simpatia che ho per Kropotkin, anziché per Malatesta, anziché per Proudhon o per... È chiaro che chi ha vissuto nell'Ottocento e nel Novecento può darci alcune indicazioni che vanno riscritte, rielaborate e rilanciate con logiche diverse, non solo con parole diverse.
ma con logiche diverse, ovviamente, per quanto mi riguarda, nel solco di una tradizione dell'anarchia che in quanto tradizione va, come dice lo stesso termine, tradita oltre che rilanciata. Perché è solo nel tradimento che noi riusciamo a rivitalizzare una teoria e un pensiero. E riusciamo a rivitalizzare anche innervando in corpi di uomini e donne che ovviamente nulla hanno a che fare con l'Ottocento o con la prima metà del Novecento. È l'interruzione della memoria storica che Nietzsche attribuiva al fanciullino, è quello che dobbiamo fare. Non per smarrire ogni radice ereditata dal passato, ma per innaffiarla con energie nuove, per curarla con energie nuove, con attenzioni nuove, affinché la nuova forma di pensiero libertario possa emergere sulle gambe e nelle menti di uomini e donne del XXI secolo e non ancora, come dire, catturati dalla nostalgia, dallo spleen della Comune di Parigi o della Rivoluzione Spagnola del 36, che è uno dei must, uno dei luoghi più affezionati di ogni anarchico e di ogni anarchica. Non so se il libro riesce a restituire questo programma, tra virgolette, ma sicuramente questo programma è alla base del libro. Se ci riesco o meno, questo sarà un giudizio dei lettori. E grazie per l'attenzione, almeno per adesso. Gracias, Salvo, por el esfuerzo del italiano lento para nosotros. Rubén, te corresponde mantener la conversación, salvo que alguien quiera iniciar ya la conversación, y en ese caso podemos hacerlo pidiendo la palabra. Pero naturalmente sois los dos los que tenéis el privilegio en este momento de la conversación. Vale, ok. Sí que me gustaría hacer un par de comentarios a la intervención del profesor Vaccaro. Sobre todo en relación a cómo ha mostrado que se conjuga la negación del arge, porque el profesor Vaccaro ha mostrado que la negación del arge puede conjugarse de múltiples maneras, una de las cuales ha mencionado consiste en la crítica a lo uno de Deleuze y su ontología del devenir, ¿no? Como ha mencionado Salvo, de esto se sigue que en Deleuze hay una concepción, digamos, distinta, ¿no?, de la revolución, que en última instancia casi podemos decir que lo que hace es resignificar totalmente la idea de revolución, porque una revolución que se lleva paso a paso, una revolución que se da a lo largo de la historia, en última instancia no es verdaderamente una revolución, o al menos no en el sentido moderno de la revolución. A mi modo de ver, la reflexión más interesante, o una de las reflexiones más interesantes sobre la revolución la encontramos en la obra Futuro Pasado de Koselleck, ¿no?, donde Koselleck muestra cómo el concepto de revolución ha ido evolucionando en función de cómo en su momento histórico se ha concebido la historia. Cuando la historicidad, cuando la temporalidad se entendía de manera cíclica, la revolución se entendía como el momento en el que se vuelve a algo anterior. De hecho, el término revolución es al principio un término más físico que político. Aún, de hecho, este significado del término revolución en el castellano aún se encuentra presente.
aún decimos que nuestro coche va a tantas revoluciones, haciendo referencia a este movimiento cíclico que se da en el motor del coche, ¿no? Sin embargo, muestra Koselleck que con la modernidad, cuando empieza a entenderse que puede haber algo verdaderamente nuevo en la historia, el concepto de revolución se resignifica, pasando a ser justamente ese momento a partir de lo cual lo políticamente nuevo aparecerá. Claro, en este sentido, la revolución pasa a ser una especie de arjé, pasa a ser el principio a partir del cual se desarrollará todo el nuevo sistema político. Por supuesto, un pensamiento de carácter más posmoderno que busque negar la arjé, de esta manera buscará también criticar la revolución en su sentido más moderno, siendo por tanto aunque parezca un poco paradójico, este anarquismo casi un anarquismo antirrevolucionario. Una segunda cuestión que quería comentar es la relación que se establece con la autoridad, ¿no? Ha mencionado el profesor Bácaro que la crítica al AG se conjuga también como crítica a la autoridad. Bien, pero ¿qué es exactamente? ¿De qué hablamos cuando hablamos de autoridad? En este punto yo creo que el autor a traer a colación es Kojev y su obra La noción de autoridad, donde él habla de 4 teorías sobre la autoridad que se corresponden con 4 tipos de autoridad, ¿no? Kojev dice que la autoridad puede ser la autoridad del padre sobre el hijo, primer tipo de autoridad. La segunda autoridad sería la autoridad del amo sobre el esclavo. La tercera, la autoridad del jefe sobre la banda. Y por último, la autoridad del juez, ¿no? Kojev, para hablar de estos 4 tipos de autoridad, parte de 4 autores distintos, ¿no? De 4 tradiciones distintas. La autoridad del juez sería en cariz platónica, la del jefe aristotélica, la del amo sobre el esclavo hegeliana, partiría concretamente de la lectura que hace Kojev de la fenomenología del espíritu y la dialéctica entre amo y esclavo. Y por último, la autoridad del padre sobre el hijo respondería a la tradición eclesiástica. Pues bien, la cuestión, si esto lo traigo a colación, es porque Kojev defiende que detrás de estos 4 tipos de autoridad hay 4, se encuentra de alguna manera el tiempo mismo. Dice Kojev, la autoridad del padre sobre el hijo es la autoridad del pasado sobre el presente, la autoridad de la causa sobre el efecto, la autoridad del amo sobre el esclavo, dice Kojev, es la autoridad del status quo presente sobre el mismo presente, el presente que se impone en tanto que aquello que ya está presente. Aquí podemos recordar la idea de Derrida de la metafísica de la presencia que bebe Heidegger, ¿no? Y por último, la autoridad del jefe sobre la banda, dice Kojev, es la autoridad del futuro sobre el presente, esto es, del proyecto que busca llevarse a cabo en el presente. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Si lo traigo a colación es porque en un momento como el presente, en el que la tradición ya no es capaz de generar derecho, la autoridad del pasado sobre el presente pierde fuerza. Y además, en un momento como es también el presente, en el que parecería que los metarrelatos ya se ven caducos y por tanto todos los determinismos históricos han perdido fuerza, el proyecto ya no es jamás una garantía y por tanto la autoridad del futuro sobre el presente pierde también fuerza. ¿Qué queda? La autoridad del status quo sobre el presente. La autoridad del presente que se afirma en tanto que aquello que ya se encuentra presente. Frente a esto, cuando los proyectos parece que pierden fuerza y cuando la tradición ya no puede generar derecho, ¿cómo respondemos?
a mi modo de ver, hay dos posibilidades. Podemos criticar, podemos refutar al status quo mediante una teoría o un movimiento político de carácter populista, que criticaría el Estado, el establishment, la casta, como queramos decirle, y que escinde o polariza al máximo a la sociedad, o podemos intentar criticar, podemos apelar, podemos dirigirnos al status quo mediante esta idea que ya hemos tratado aquí, que es la idea de la paresía, la idea del decir veraz, del decir todo lo que tenemos que decir. No profundizo en esto porque ya lo hemos tratado en algún momento, concretamente el año pasado. Quería simplemente comentar estas dos cosas. Salvo. Credo che il filo conduttore di quanto detto da Ruben sia una certa idea di tempo. Ed è su questo che sarebbe opportuno fare leva per uscire fuori dai vari schemi, i 4 schemi di Kojève, i 3 di Max Weber, intorno all'autorità. I greci avevano 2 termini, come minimo, per indicare il tempo. Un tempo canonico, ciclico, il Cronos, e il tempo della contingenza, il Kairos. Il Kairos è un tempo che non si lascia catturare. Non è un tempo che ha passato, presente e futuro. Non è un tempo su cui poter agire con un progetto. E tutte le combinazioni del progetto e dell'autorità che dal progetto può derivare. Il Kairos è il senso impalpabile di un'opportunità. E il Kairos è il tempo del cambiamento. Non la temporalità del cambiamento, ma il tempo del cambiamento hic et nunc, in un momento preciso, specifico, irripetibile, unico. Ed è su questo Kairos che, a mio avviso, un pensiero anarchico deve articolare tanto la critica dello status quo quanto la tensione alla trasformazione sociale. Secondo Deleuze, le cose più interessanti non capitano all'inizio o alla fine di un percorso temporale. Le cose più interessanti, le crepe, le rotture, avvengono sempre nel mezzo. Ma è un mezzo che non è equidistante dall'inizio e dalla fine. È un mezzo che è la contingenza, il Kairos. Allora, che cos'è il Kairos? È il processo di rottura tangenziale rispetto alla circolarità di un tempo. La tangente che cos'è? Una rottura rispetto a una circonferenza che eccede la forza tanto centripeta, ma anche quanto centrifuga di una temporalità. La tangente è l'eccedenza rispetto alla temporalità, rispetto al Cronos. E allora
la pratica della parresia non si limita solo a dire no, levati perché mi fai ombra, Diogene ad Alessandro il Grande. No, non è solamente il gesto che si esaurisce nella negazione, è l'esemplarità del gesto, è la contagiosità del gesto, è la capacità tipica di un tempo della contingenza di innescare una concatenazione di ethos plurali, in grado di effettuare una rottura nello spazio-tempo dell'esistente. La scommessa è appunto in questa esemplarità. Un'esemplarità che ovviamente va coltivata, va allenata, va sperimentata. E non è tanto la mancanza o l'insufficienza di sperimentazioni, perché nel giro del pianeta ce ne sono a centinaia di sperimentazioni, di modi di vivere diversi, di modi di organizzare la produzione diversa, di modi di organizzare la propria esistenza, di modi di organizzare le proprie relazioni interpersonali, le proprie relazioni affettive. Il mondo è vario da questo punto di vista. Solamente che queste contingenze non si concatenano, rimangono incapsulate in una traiettoria di Cronos. E noi aspettiamo che questo Cronos arrivi al punto di saturazione, al punto di scoppiare in una rivoluzione. Non ha funzionato. Purtroppo non ha funzionato. Se guardiamo tutte le rivoluzioni del XX secolo, sono state rivoluzioni della ripetizione. Si è ripetuto sotto mutate spoglie leadership, autorità, gerarchie. Tutte le illusioni, le aspirazioni delle rivoluzioni, da quella sovietica a quella cubana, a quella maoista, tutte le rivoluzioni piene di successo sono state ripetizioni. Paradossalmente, le rivoluzioni che hanno fatto intravedere uno squarcio nella contingenza del tempo presente sono state quelle sconfitte, quelle che non si sono istituzionalizzate, dalla rivoluzione del 36 allo zapatismo, a Marcos, e altri esempi se ne potrebbe fare. Rojava, la rivoluzione tentata nel Rojava del Kurdistan in questi ultimi anni. Tutte rivoluzioni sotto il segno della oppressione militare, le guerre che si sono fatte sulla rivoluzione, tutte rivoluzioni che non si sono istituzionalizzate, ma sono quelle che sono diventate parresiaste, perché hanno detto le cose per come stavano. Marcos non voleva ripristinare il modello guevarista in Chiapas, tutt'altro. Si è comportato in maniera antitetica al guevarismo. Comandare obbedendo, la reticolarità delle caracoles, tutto un modo di presentare una rottura di un immaginario istituito non solo nel Messico, ma in tutto il pianeta.
tutti siamo stati Marcos per una stagione. Perché lo zapatismo si è esaurito, o forse si è esaurito, ma poi ritornerà chissà quando, sotto mutate spoglie. Il problema sta nella concatenazione di tutte queste isole in un arcipelago. E questo è il problema storico di come trasformare un'insurrezione in una società libertaria, non in istituzioni neostatali, come sono state le rivoluzioni storiche del Novecento, ma in relazioni sociali diverse che sfuggono alla cattura da parte di qualunque Stato, di qualunque logica statuale. Su questo ritengo che c'è ancora molta strada da fare e molta riflessione da fare. Perché nemmeno la dialettica di Castoriadis sull'immaginario istituente, sull'immaginario istituito, riesce a darci una leva teorica da poter essere sperimentata nella pratica. Questo è ancora un compito da definire. Questo è ancora un compito da affrontare, ma non solo col pensiero, ma con le pratiche, perché se no ricadremmo nell'idealismo, che è il pensiero che detta la linea alla politica e alla pratica. Non so se riesco a trasmettere questo tipo di punto di vista rispetto alle osservazioni che faceva Rubén. No sé si alguien quiere intervenir. Si Rubén me permite, salvo por unir el seminario de hoy, que es un seminario último, el último de una sesión, pero también de muchas otras sesiones que estamos manteniendo a lo largo de este año. Hemos celebrado un largo seminario sobre la Ilustración, con 7 jornadas, sobre platonismo, sobre la relación entre Platón y Europa. No me resisto a decirte que archipiélago también contiene la palabra arjé. Lo que yo querría, salvo lo que más me preocupa del anarquismo, es en qué medida el anarquismo es filosofía. Y no es un subproducto de fuerzas políticas que en última instancia siempre serán quiero decir, por ponerte un ejemplo casi traído de la práctica, ¿no? Entiendo lo que ha llevado quizás a muchos anarquistas italianos a Barcelona en las últimas 3 semanas, ¿no? Lo entiendo porque la primera vez que estuve como adulto en Barcelona, un buen amigo me llevó a la plaza de Cataluña y me dijo: mira, Antonio, aquí está todo. Ahí estaban los comunistas, aquí estaban los anarquistas. Y mientras se mataban los unos a los otros, Franco se estaba riendo en Burgos. Bien, lo que quiero decirte es, no me interesa en modo alguno un anarquismo que sea simplemente la fuerza de choque del viejo Partido Comunista. Se llame como se llame al Partido Comunista. Aquí creo que el anarquismo ha cometido el error capital de ponerse en la vanguardia, de ponerse delante de los tanques equivocados. Y creo que lo ha pagado. Y en esto yo no creo que haya demasiado que hacer, ni nada sobre lo que sentir una nostalgia. Ese no es el anarquismo que yo preveo. En el anarquismo de Landauer, es muy reciente la publicación en español de Escepticismo y Mística. Me interesa mucho más la relación que hace Landauer. Yo creo que uno de los anarquistas más lúcidos que ha dado el siglo XX, lo paga con su vida, la lucidez, ¿no? Hay que recordar, que para quien no lo conozca, que Gustav Landauer está al frente del experimento revolucionario en Alemania y que son los Freikorps, las fuerzas ultraderechistas, las que lo matan a culatazos, mientras Max Weber está dando sus conferencias, por otra parte, ¿no? Esta constelación, Gustav Landauer acierta, creo yo, al vincular el anarquismo a 2 grandes corrientes mucho más antiguas de las que hemos estado mencionando ahí. Por una parte el misticismo, ya veremos en qué sentido, y por la otra fundamentalmente al escepticismo.
Y esta relación es la que a mí me interesa del anarquismo. Insisto, ¿en qué medida, Salvo, el anarquismo es filosofía? Y naturalmente, si decimos que es filosofía, ya no necesitamos privilegiar la modernidad sobre la antigüedad. Una de las cosas que hemos visto, creo, analizando en 7 seminarios distintos, con 7 puntos de vista distintos, que es la Ilustración, es que en buena medida la Ilustración no agotó tampoco los significados de filosofía, ni mucho menos agotó el significado de filosofía la Revolución Francesa. En muchos aspectos casi podemos decir que la Revolución Francesa es una cancelación de la esquepsis filosófica. Por ponerte un ejemplo, si abro, mientras estabais hablando, he abierto el Lexicon de Ast, el Lexicon Platonicum de Ast, para ver cuántas veces aparece la palabra arjé en los diálogos platónicos. ¿Y con qué sentido? Bueno, es abrumador, porque recorriendo el uso de la palabra arjé en Platón sale una teoría anarquista vinculada expresamente a la filosofía, a una investigación, por tanto a una esquepsis, que no está dispuesta a encerrarse en ningún marco político. Lo que quiero decirte con esto, Salvo, es que no necesitamos, creo yo, primero sentir ninguna nostalgia sobre lo que han hecho con los anarquistas fuerzas políticas infinitamente más cercanas al Estado de lo que parecía. Por tanto, a una arjé determinada. Y en este sentido es la anécdota que te he contado de Barcelona. Todos los anarquistas que han ido a Barcelona en estas 3 últimas semanas creo que deberían haber ido a llorar a la Plaza de Cataluña. Nada más. No queda, como fuerza histórica ahí no hay nada más que hacer. Ahora bien, como filosofía es otra cosa. Porque la filosofía es, desde el principio, an arjé. No hay ninguna arjé, ninguna, sobre la que la actividad filosófica no ponga inmediatamente una negación. No ponga inmediatamente una voluntad de decir, donde haya una arjé, nosotros vamos a remontarnos ex arjé, al principio mismo del arjé, y por tanto la estamos negando. ¿Qué relación real, Salvo, insisto, no con, por supuesto, no veo cómo relacionar el anarquismo con Chiapas, con Guevara, con Cuba, con Mao, todo esto, créeme, no me dice nada. Ha entrado en esos terrenos en los que Landauer decía que el lenguaje ya no dice nada. Y forma parte de lo que Trotsky llamaría está en la papelera de la historia. Eso y su enemigo. No nos sirve, a nosotros no nos sirve. Por tanto, la relación fecunda, creo yo, es ¿qué es como filosofía el anarquismo, Salvo? Esta es mi pregunta, porque creo que ahí es donde el anarquismo tiene para nosotros realmente una fuerza práctica, porque la filosofía no es metafísica, realmente la filosofía no es eso. Entonces, yo entiendo que la filosofía es anarquismo. Como filósofo soy fundamentalmente una persona anarquista, y no en la teoría, sino en la práctica misma de la filosofía, incluso en la elaboración de este seminario, en la discusión misma que estamos teniendo aquí. Non possiamo, per arrivare a quello che tu dici e per seguire il tuo filo del discorso sull'anarchismo come filosofia, non possiamo non prendere in considerazione il peso storico dell'anarchismo, che è stata una filosofia politica, una teoria politica, una pratica politica, con tutti i limiti, con tutte le derive antagoniste, e quindi individuare i nemici, caratterizzare la propria identità in funzione del nemico, che è un modo per suicidarsi, come pratica politica e come pensiero politico. Tuttavia non possiamo fare finta che l'anarchismo, anarchiche e anarchici che l'hanno incorporato e che ne hanno dato vitalità nel corso dei secoli, si siano identificati
in una filosofia politica e non solo in una filosofia tout court. Allora, occorre decostruire i limiti della filosofia politica dell'anarchismo non tanto per trasformarla e ridurla esclusivamente ad attitudine filosofica o a posizione filosofica. Una posizione filosofica che è scettica, che in un certo senso Landauer riconduceva al Meister Eckhart e al misticismo. Questo tipo di attitudine filosofica a cosa serve? Per evitare che diventi soltanto una estetica dell'anarchismo. Landauer ci dà un'indicazione. Nei suoi studi, il precipitato della sua ricerca sull'altro mistico è la trasformazione delle relazioni sociali. In fin dei conti lui dice, in un famoso passaggio, lo Stato che cos'è? Non è un Moloch, non è una sovrastruttura, è l'insieme dei nostri modi di relazionarci. È una forma, una tipologia statuale di organizzazione, di ethos che entrano in rapporto gli uni con gli altri. Questo ethos si anima di filosofia e in questo sono totalmente d'accordo con te. Senza un ethos filosofico è impossibile seguire Landauer, ossia trasformare se stessi e i modi in cui ognuno di noi si rapporta con il prossimo, con l'altro. Senza quest'ethos filosofico, abbiamo fatto riferimento più volte all'ethos Foucaultiano della paresia, ma potremmo pescare nella storia della filosofia anche altrove. Tu giustamente dici lo scetticismo. Bartleby. Io preferirei di no, che è una postura etica inscalfibile, irremovibile. Ma questa anima filosofica, diciamo di più, questa spiritualità filosofica dell'anarchismo ha necessità di non diventare una ennesima corrente della filosofia. Ha necessità di, come dire, dare sostanza all'ethos, ai corpi e alle anime di uomini e donne. Perché se no la filosofia diventa estetica. Estetica nel senso dell'estetizzazione del Novecento. Una posizione gratuita che però si abbandona il mondo. E forse su questo non siamo allora d'accordo. No, pero no me he explicado bien. Bueno, por supuesto, nada más lejos de mí que la estética. No. Lo que quiero decir, no es que haya filosofía y anarquismo. Lo que quiero, lo que realmente me interesa del anarquismo, y creo que está en la subescritura de todo el libro, de los estudios anarquistas, es que la filosofía misma es anarquista. No es que haya filosofía que preste un ethos al anarquista. No, es más, es casi al revés. Es que el anarquista
que no se dé cuenta de que lo que tiene que hacer es filosofía, no está haciendo realmente gran cosa. Pero al mismo tiempo, claro que no es estética. Y ni siquiera es un ethos en el sentido de un estadio ético kierkegaardiano ni un estadio religioso. No es esto. Es que el que comprende que efectivamente la filosofía y el anarquismo son la misma cosa, que hacer filosofía supone una anarquía inmediata, en el momento en que uno empieza a hacer filosofía, lo siguiente es darse cuenta de que ese filósofo anarquista está ya transformando lo que tiene a su alrededor. Lo está transformando sin necesidad. Voy a decirlo con mis dos anarquistas favoritos, Salvo, si me permites que introduzca. Mis dos anarquistas favoritos son Sócrates y Zoró. Cuando Zoró dice, o cuando a Zoró le dicen, vamos a ver, Zoró, pero si tú eres el capitán del partido de las galluvas, pero eres uno. O cuando Sócrates, en el ejemplo máximo de anarquismo, le contesta a los 30 tiranos, yo me voy a mi casa. No participo en la detención de León de Salamina, o cuando es capaz de enfrentarse ya no a los 30 tiranos, sino a los 500 jueces y decirles, yo soy mejor que vosotros. En ese enfrentamiento, ¿qué mayor arjé que los 30 tiranos, que toda la Constitución de los Estados Unidos o que la democracia ateniense? Si eso no es anarquía, realmente no hay otra cosa. Ahora, lo que creo es que el filósofo y el anarquista no están dispuestos a fundar una secta, no están dispuestos a fundar un partido, no están dispuestos a fundar ni siquiera una eclesía, porque saben que su trabajo es mucho más eficaz cuando son ellos los que están trabajando. Y por tanto, no puede ser estético porque están poniendo en riesgo sus vidas desde el primer momento. No hay aquí, quiero decir, es mucho más de lo que Foucault dice cuando habla del cuidado de sí. Es un cuidado de sí tan exigente que obliga a los demás a cuidarse de sí mismos también. Ante el contacto de un cuidado de sí tan exigente como el filósofo anarquista pone de relieve, los demás tienen que reaccionar. Pueden reaccionar matando al filósofo, pueden reaccionar encarcelándolo, pero tienen que reaccionar. Y las reacciones humanas pueden no tener límite, pueden ser violentas, pero pueden estar acompañadas inmediatamente de vergüenza. Pueden ser reacciones tremendamente hostiles que vayan acompañadas inmediatamente de repercusiones éticas que no se han previsto. Pero solo son posibles cuando el filósofo ha obligado a reaccionar. Y el filósofo obliga a reaccionar cuando niega la arjé. Me pregunto, ¿qué arjé puede estar a salvo de la pregunta filosófica? Lo que quiero decir es que los anarquistas del siglo XIX no han descubierto nada. La filosofía misma estaba en marcha en ese camino. Esto es lo que me hace reconciliarme con Stirner, con Kropotkin, o con ese inmenso anarquista que es Oscar Wilde cuando escribe El alma del hombre bajo el socialismo. Por poner un texto que entra y sale en el debate estético y político a la vez. Todo el mundo sabe que lo que está diciendo Wilde por socialismo es anarquismo, no está favoreciendo la irrupción del Partido Socialista en Inglaterra. Pero al mismo tiempo lo que veo en todos ellos es un déficit filosófico, Salvo. Esta es mi preocupación. Que la filosofía es mucho más fuerte de lo que aparece incluso en Deleuze o en Foucault. Quizá porque le han querido conceder más a estructuras a las que no han querido reconocer como árquicas. El partido, por ejemplo. Este es el asunto. El filósofo no está dispuesto a reconocer un arjé en ninguna parte. Ni siquiera en la que podría serle más favorable. Tendríamos que ver entonces cuál es la relación de todos los anarquistas que has mencionado con aquellos movimientos a los que ingenuamente no querían reconocerles que eran tan árquicos en el sentido de arjé, como aquello contra lo que estaban luchando. El partido no es menos arjé que el Estado. El Politburó no es menos arjé que el Estado. Este es el déficit filosófico que yo aprecio en el anarquismo contemporáneo
y que creo que estudios como el libro como tú, puede ayudar a deshacer, a devolver el anarquismo. Es como aplicar una fenomenología al anarquismo. Vamos a quitarle los sedimentos que se han ido superponiendo y descubrir cuál es la real actitud anarquista. Y en este sentido creo que nos encontraríamos con la filosofía, que es por otra parte lo que anima nuestros seminarios desde el principio. Ahí es donde nos reconocemos, pero yo no veo la objeción de esteticismo, Salvo. Perdóname que insista en ello. Tu hai una idea di filosofia come domanda radicale. Pregunta credo sia domanda, giusto? L'interrogazione radicale della filosofia è anarchica. Non c'è dubbio. Mi chiedo io e ti chiedo, è l'unica forma di filosofia che abbiamo ereditato nella nostra civiltà europea da quando è nata la filosofia? Non credo. Credo che ci sia una parte di filosofia che non cerca la domanda radicale per lasciarla sospesa, ma interroga la radicalità della vita e della nostra esistenza per ancorarla a un fondamento. E l'ancoraggio a un fondamento è l'arché. Quindi quel tipo di filosofia è archica. Usa la domanda, ma dà una risposta. Il fondamento, l'Abgrund. Allora, su quel tipo di filosofia non può esserci anarchismo. L'anarchismo combatte quel tipo di filosofia. La domanda filosofica anarchica è una domanda senza risposta, è sospesa, è illimitata, è infinita, è molteplice. È una domanda radicale che non cerca radice. Allora, dire che l'anarchismo è filosofia e che la filosofia è anarchica, è anarchia, è possibile, ma solo contrastando quel tipo di filosofia che invece cerca un fondamento. Ed è pure filosofia, è pure domanda radicale, ma non è anarchica. Solo por la claridad para el seminario, en tu opinión, ¿cuál sería un ejemplo de esta filosofía que propone un fundamento después de haber planteado la pregunta radical? Tutta l'ontologia classica, da Platone sino ad Heidegger. Platón no. Platone, come no? Perché no Platone? ¿Cuál es el fundamento? La domanda filosofica del mito della caverna cerca un ancoraggio e trova l'ancoraggio della domanda radicale nel filosofo, che esce fuori, guarda, si rende conto, scende giù nella caverna e non porta via nessuno. Quella domanda radicale della luce e della ombra nel mito della caverna trova una risposta nel filosofo stesso, nel filosofo re, che lui vorrebbe che sia anche re. Quel tipo di domanda non si sospende nel mito della caverna. Bueno, por vincular nuestro seminario, Salvo con otros, ¿no? Llevamos años haciendo seminarios platónicos para salir al paso de esto, ¿no? de esa interpretación platónica. Lo que quiero decir, entiendo lo que tú me dices con Hegel,
entiendo lo que me dices con filósofos del corte hegeliano, pero no lo veo no solamente en la tradición filosófica socrática, platónica, sino que no lo veo en cada momento en que el filósofo ha vuelto a esto. Quizá no, seguramente el momento eje sea la Revolución Francesa. Probablemente sea el momento en que para muchos toda la ansiedad filosófica podía encontrar un fundamento. Pero hubo muchos también que vieron que esa no era la actitud filosófica real y que efectivamente la revolución solo iba a poner otro arjé en el lugar del arjé que había quitado. Y por tanto, ahí lamento muchísimo disentir, Salvo, contigo, porque no creo que haya un fundamento en la tradición clásica que no me importa por tradición, sino que me importa porque es la tradición que no tiene tradición. Obliga a no ser tradicionales, obliga a no tener historia, obliga a volver a empezar, y ese es el uso fuerte de la palabra arjé en todo el uso del griego platónico. Obliga a hacer siempre un ex arjé, obliga a poner el arjé siempre a un lado. Ahí es donde yo creo que hay realmente una vinculación fuerte de la filosofía con una actitud, si quieres vamos a jugar con las palabras, si no anarquista, ex-arquista. Hay que estar fuera del arjé. Esto es muy importante. Lo demás, si no en nuestro tiempo, ya que te he preguntado por quién pondría el fundamento, ¿cuál sería la filosofía radicalmente anarquista que propones con el libro? ¿Dónde se situaría? ¿A qué obligaría a un filósofo, a un anarquista a describirse? ¿Cómo se presentaría? ¿En Deleuze? ¿En Foucault? En el último Foucault, al que dedicamos un seminario estupendo con Rubén sobre el cruce entre ilustración y parresía. ¿Cuál sería en estos momentos la actitud del anarquista? ¿Qué haría? ¿Cómo se hace? Convocare filosofi a sostenere un pensiero anarchico non vuol dire né arruolare quei filosofi all'attitudine anarchica, vuol dire anzi frantumarli, smontarli e rimontarli in un modo in cui probabilmente quei filosofi non si ritroverebbero, non si riconoscerebbero. È questo bricolage che è filosofia, dal mio punto di vista. E quindi se tu mi chiedi dove sta il filosofo dell'anarchismo oggi, da nessuna parte. Ma non perché il presente XXI secolo non abbia una filosofia. Perché la filosofia del XXI secolo è frantumata dall'antichità ai giorni nostri, esattamente come sono frantumate le nostre vite e le nostre società. Non ci sarebbe alcuna ragione per cui la filosofia del XXI secolo debba depositarsi in una corrente o in un autore, perché viviamo un'epoca della frantumazione, della dissoluzione, nel bene e nel male. Questa dissoluzione, questa frantumazione non ha ancora reciso alla base il principio dell'uno. Quando tu mi dici che nella filosofia classica non c'è un archè, io penso all'uno, a tutti gli studi pre-pitagorici e post-pitagorici che hanno dato luogo alla matematica e al primato dell'uno in quel periodo della classicità greca. Quindi la nascita della filosofia
è una nascita che reca in sé una spaccatura originaria di chi sovverte il fondamento, l'ex arché, come dici tu, ma di chi ricerca un fondamento, di chi ricerca l'uno, di chi ricerca l'unità, nella medesima culla che ha dato origine alla filosofia della nostra civiltà. Ed è questa spaccatura che va valorizzata. È proprio questa frattura nell'origine che si riverbera e che dà luogo alle correnti filosofiche, nelle loro trasformazioni, nel loro incontro coi tempi storici, perché le filosofie sono storicamente contestuate. Per cui anche la rivoluzione francese, che tu dici non sia filosofica, per Hegel era altamente filosofica. Per Hegel l'esito della rivoluzione francese, il Napoleone col cavallo bianco, era l'apogeo della sua filosofia del suo tempo con i suoi occhiali. È chiaro che se tu militi in un'idea di filosofia anarchica ex arché, è chiaro che Hegel non è un filosofo, la rivoluzione francese non fa filosofia, ma perché tu hai una postura, una posizione eccentrica rispetto all'egemonia filosofica. Quizá Fernando, enseguida, es un momento. Quizá una de las cosas que Landauer mejor ha enseñado es que en el fondo lo que él llama anarquía obliga siempre a una crítica del lenguaje. Cada día me resulta más difícil llamar filósofo a Hegel, porque Hegel ha abandonado la idea de una filosofía para hablar de una sofía nada más, y además de una sofía absoluta. Creo que ahí está clara mi posición. No podemos llamar filosofía a lo que ella misma no se llama filosofía. Si queremos hacer sofía, haremos otra cosa. Y si además queremos que esa sofía sea absoluta, estoy hablando del final de la fenomenología del espíritu, que coincide con Napoleón entrando en Jena. Pero hoy, yo creo que hoy, por hablar como tú y decir, hoy en el siglo XXI, hoy creo que tenemos una libertad conceptual, precisamente porque no estamos, creo que ni tú ni yo ni ninguno de los presentes no estamos necesitados de un compromiso inmediato con nada. Tenemos esta libertad landaueriana para decir, volvamos a ajustar los términos. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos que nos dedicamos a la filosofía? No somos politólogos, no somos sociólogos, nosotros no somos periodistas. Eso no es la filosofía, y mucho menos estamos a la altura hegeliana de una sabiduría absoluta sobre las cosas. Nuestro trabajo es infinitamente más modesto, donde yo creo que la filosofía siempre ha estado. Por eso la ironía extraordinaria de Platón sobre el filósofo rey, que es ironía. Por eso la ironía de Platón en todas las cosas, y por eso la ironía socrática. El trabajo filosófico es extremadamente anarquista porque es el trabajo más minucioso y humilde que existe. Por eso no te preguntaba inocentemente por qué filósofos podrían hoy verdaderamente representar ese trabajo anarquista. Creo que el anarquismo debe volver a la posición filosófica escéptica de salirse de cualquier arjé, pero esperar del filósofo de nuevo una posición hegeliana sería traicionar otra vez a la filosofía. Creo que esto, y en buena medida todos los hegelianismos del siglo XIX, donde más o menos se meten los anarquistas, porque entran y salen de lo que es una gran corriente central hegeliana, y el anarquista parece que está entrando y saliendo de esa gran corriente central y a menudo arrastrado por ella, ¿no? Creo que basta con decir, no nos reconocemos ahí ni como anarquistas ni como filósofos. Ese no es nuestro trabajo. Reivindicar para la filosofía el trabajo escéptico, que necesariamente obliga a decir, bueno, quizás sean las únicas personas dispuestas a no reconocer ningún arjé, pero no reconocerlo nunca.
Este es el punto. Y yo creo que una buena medida de la salud de una sociedad reside en que se le deje hacer este trabajo filosófico a unos cuantos. No te preguntaba inocentemente por esto, porque nos llevaría incluso a preguntarnos, Álvaro, si hasta tendríamos que volver a pensar si la filosofía no debería estar ni siquiera en una sola institución educativa. Por supuesto, no en las universidades, por supuesto, no en ninguna dependencia del Estado. Quiero decir, ¿puede que hagamos filosofía de una manera más sensata en un seminario privado como este que en ninguna otra parte? Quizá nos llevaría justo a decir esto, pero que no se espere de nosotros, que no se espere de un filósofo que tenga una teoría social. No somos sociólogos, no somos politólogos, ese no es nuestro trabajo. Pero ¿qué le pasa a una sociedad cuando prescinde de ese trabajo exárquico-anárquico? Ahí es donde, por eso celebro que el anarquismo, por eso publicamos el libro, porque queremos que el anarquismo esté en la discusión filosófica. Esta es la cuestión. Perdón, Fernando. Fernando Vidal. Gracias en primer lugar por vuestra discusión, la de los tres. Me lo estoy pasando muy bien, me está haciendo pensar, especialmente en la discusión que estabais teniendo en este último momento, sobre el hecho de si la filosofía tiene un arjé o no. Y me ha gustado el ejemplo de Salvo, porque he visto una muy buena protesta por su parte en el hecho de ¿es lo uno o en la caverna, ¿no? En la alegoría de la caverna o en la imagen de la caverna? ¿Es el bien? En este sentido, mi pregunta más o menos va dirigida a Salvo. El problema que vemos en el tratamiento de lo uno, al menos en el Parménides de Platón, que seguro que es donde más se tematiza, no es el hecho de que dice, bueno, sin lo uno parece que no hay nada más, pero no afirma lo uno. Dice, parece que esto depende de aquello, parece que esto sea el arjé o que tenga sentido que lo tratemos provisionalmente como tal, pero no lo afirma definitivamente. Y creo que pasa lo mismo con el bien, ¿no? Y en el sentido que te estaba preguntando, Antonio, que me parece también fundamental, el hecho de cómo reverbera o cómo se nota en la vida, es decir, cómo debe vivir el filósofo, ¿no? Es decir, y creo que veo la misma ironía, no existe la misma ironía que se da con el bien y con lo uno, ¿no? De sin lo uno, nada de lo demás podrá tomar forma. O sin el bien, nada de lo demás tendrá sentido, ¿no? Como dice Sócrates en su sueño, en el Cármides o en... no tiene la misma forma de ironía el hecho de que Sócrates, por vivir bien, muera. Quiero decir, no es en última instancia un partir de un arjé como, no sé si queremos llamarlo en el ámbito de lo poético o en el ámbito de lo provisional, como proemio, por usar un término platónico, pero después barrerlo o ponerlo en cuestión o estar dispuesto a examinarlo siempre más allá. En el ejemplo de la apología que veíamos el otro día también en el seminario sobre Platón, Sócrates se dispone, es decir, toma como iniciativa, como impulso original, como arjé, lo que ha dicho el dios, lo que ha dicho Apolo, del que no menciona el nombre como algo también significativo en la apología, pero luego está dispuesto a examinar lo que ha dicho, ¿no? No asume lo que dice el dios, quiere poner en cuestión lo que dice el dios. ¿No es esto una paradoja o una contradicción o una ironía deliberada al respecto de estar dispuesto a liberarse incluso de cualquier arjé? También no sé si en Hegel, como dice Antonio, veo esto. Y no sé si en muchos más filósofos de la historia de la filosofía o de lo que llamamos historia de la filosofía. Pero creo que al menos en Platón sí. Estoy dispuesto a ponerlo en cuestión, por supuesto. Credo che la lettura ironica, antiarchica di Socrate sia la migliore testimonianza, la migliore prova
che nel momento stesso in cui la filosofia nasce, nell'epoca classica, nasce nel conflitto, perché se c'è un'attitudine ironica, c'è un bersaglio, c'è un fondamento da sollevare, c'è un peso da circumnavigare, c'è una qualche cosa che va trattata ironicamente per destituirla di senso, di significato, per alleggerire il pensiero, per levare peso al pensiero. Perché anche i classici sapevano, senza che Newton l'avesse formulato, che il pensiero precipita al fondo e mette fondamenta, mette fondazione. Allora, è chiaro che la filosofia classica, da cui nasce l'anarchia, ovviamente non solo come termine, ma come ricerca filosofica, è chiaro che quel tipo di filosofia classica ci testimonia un conflitto, una tensione, ci testimonia il due che resiste all'uno. Ed è questo che, diciamo, intendevo dire. Scegliere il due anziché uno è una presa di posizione. Non è l'esito naturale e spontaneo di un'attitudine filosofica. Scegliere il due e non uno è una presa di posizione filosofica, politica, aggiungerei io, di quella filosofia politica in cui politica è l'aggettivo, non filosofia della politica, ma una filosofia, una domanda filosofica che è intrinsecamente politica, nel senso che ha subito, immediatamente, un riflesso nella collettività, nel modo in cui la collettività si organizza, in cui gli ethos entrano in rapporto. E Socrate, da questo punto di vista, non solo ne è un protagonista, ma ne è una vittima. Perché non dimentichiamo la fine che fa Socrate. Quando poco fa dicevo le migliori rivoluzioni sono state quelle sconfitte, quelle che hanno perso e non quelle che hanno vinto, l'eco di Socrate era questo. Socrate è stato condannato a morte. L'istituzione, il pensiero statuale della filosofia della polis l'ha condannato a morte. Perché l'ironia era sovversiva. Perché la filosofia era anarchica. José Alfredo Peris había pedido la palabra. José Alfredo, tienes que activar el micrófono. Profesor Peris para el profesor Bácaro. Muchas gracias, ¿no? He disfrutado mucho, ¿no? Intentando así como ir uniendo algunos hilos, ¿no? Yo creo que la filosofía es anárquica ante los mentirosos que manejan el poder, pero al final es de convicciones, ¿no? Por las que se da la vida. Sócrates, añadiría Simone Weil, ¿no? Yo no creo que es lo que acaba de decir Salvo ahora más hermosamente que yo. Yo lo que, fijaos, a mí cuando Fernando Pessoa escribe El banquero anarquista, está anticipando una deriva muy peligrosa del anarquismo en nuestro tiempo. Y es aliarse con que la última ratio
sea el éxito individual y el dinero. Y eso sabéis vosotros que ahora no falta quien lo defienda, ¿no? Hasta tal punto que hay más anarquistas amantes del capitalismo que otro tipo de anarquistas hoy en día, ¿no? Es decir, y yo coincido con lo que decíais, ¿no? Es decir, ¿qué supone dentro del movimiento obrero el anarquismo? Los que sospechan de la alianza del movimiento obrero y con el Estado y con el poder y con toda una serie de políticas acomodaticias ¿y qué es lo que buscan? Deshacer todo ese tipo de lenguaje mentiroso y recuerdan qué es lo que tiene que vivir. Probablemente yo ahí esté influido, no, por dar un dato biográfico, por anarquistas muy coherentes que he tenido la bendición de conocer y que han sido capaces de vivir pues en la marginación y en la ausencia de cargos, ni de beneficios, ni de... y muchas veces en tensión, ¿no? Entonces yo creo que así la parte de pregunta, es decir, ¿no crees que el anarquismo es mucho más plural y que hoy en día hay derivaciones inquietantes? Pero sí que es verdad que la orientación filosófica fundamental del anarquismo coincide con la filosofía porque desmonta a los mentirosos, a los que utilizan los mecanismos de poder, a los sofistas de todas las épocas que al final acaban dando la vuelta a todo para que todo siga. Bueno, perdón porque igual he querido concentrar muchas cosas en muy poco tiempo. No, creo que la palabra sofista que siempre tengo yo a mano, esta vez la has tenido tú. Pero quizás, Salvo, yo creo que Rubén debe tener la última palabra, la última pregunta para Salvo. Pero quizá hoy la palabra sofista, José Alfredo, en relación con lo que estábamos discutiendo, tengamos que modularla con la acepción moderna. No se puede esperar de un anarquista que sea un ideólogo más, Salvo. Esta sería, en el sentido de ideología que se hace fuerte después de la Revolución Francesa. Esto es quizá lo que no se puede esperar de un anarquista, que efectivamente preste inmediatamente su adhesión a una ideología, entendida ideología como un fundamento, como una respuesta práctica, real, que sepa exactamente qué es lo que quiere poner. Creo que eso es lo que hace que el anarquista y el filósofo estén siempre trabajando muy por detrás. Cuando José Alfredo dice que es una bendición conocer a algunos anarquistas, es porque efectivamente están trabajando filosóficamente. Ex arge. Esto, quiero decir, te lo preguntaba Salvo porque trabajar fuera del arge no es fácil ni frecuente. No diría que yo lo esté haciendo. Diría que conocer a un anarquista que esté fuera del arge, bueno, eso exige mucho más que ironía, exige lo que al final también se llama valor o coraje en los diálogos platónicos, ¿no? La arge da miedo. Da miedo, donde quiera que se presente. Y yo te diría que recuerdes que en el fondo Platón tampoco es un pitagórico, puesto que se burla de una manera cordialísima y delicada de los pitagóricos en el Fedón. Y por supuesto no es un parmenideo, para eso está el parricidio de Parménides. Es el no querer reconocer un arjé donde no la hay realmente, ¿no? En esto Nietzsche tiene toda la razón del mundo cuando dice, pero si es que no hay ningún arjé. Un anarquista lo único que hace, voy a decirlo con tus enseñanzas sobre la mirada de Foucault, es que nos ha enseñado a ver que no hay arjé y que viviendo fuera del arjé es donde está realmente el juego filosófico, ¿no? Rubén, me gustaría que hicieras una última pregunta en este diálogo con el profesor Bácaro, por favor. Ok, de acuerdo. Bueno, antes, respondiendo a una de las intervenciones que has hecho tú, Antonio, yo creo que
Yo creo que en la historia de la filosofía hay un momento en que la filosofía, al menos en su mayoría, no toda, por supuesto, pero la filosofía deja de ser anárquica, ¿no? Hay un momento en el que la pregunta que ha hecho Fernando por cómo debe vivir el filósofo, la pregunta por la vida filosófica, comienza a perder relevancia. Ese momento en el que la teoría y la praxis se separan y de este modo deja, digamos, de hacerse de la misma manera la pregunta filosófica. Creo que se ejemplifica muy bien, por ejemplo, en el pensamiento de Descartes. Descartes es un autor que realiza la duda radical. O sea, la duda de Descartes es radical. Se atreve a ponerlo todo en duda. De hecho, es más, es una filosofía que no tiene tradición también. El pensamiento de Descartes se deshace del prejuicio, pretende deshacerse de todo lo que ha aprendido. Y sin embargo, todo esto lo hace con el objetivo último de dar con lo que él denomina ese punto arquidémico, la argé, ¿no? Ese punto arquidémico que será el cogito, a partir del cual construye todo lo que construye. Claro, el cogito es fundamental, en el sentido más radical de la palabra. El código es un fundamento, pero también tiene una importancia radical. Mi pregunta para el profesor Vaccaro es, ¿el gesto parresiasta, el gesto Foucaultiano, realmente puede prescindir del cogito, de ese fundamento a partir del cual nosotros nos entendemos? ¿Realmente puede prescindir de tomarnos a nosotros mismos en nuestra más radical individualidad? Es esa pregunta. E vuoi pure una risposta? Cogito ergo sum, se ricordo bene la formula di Descartes. Ma proprio nel testo Le parole e le cose, Foucault affronta frontalmente il cogito ergo sum di Cartesio. E la sua critica è una critica dissolutiva, perché attacca la soggettività dell'ergo sum. Non attacca la funzione del pensare, ovviamente, ma la funzione del pensare sia come prima persona singolare, chissà perché cogito e non cogitamus, quindi la riconduzione del pensiero a un singolo e non a una macchina di pensiero che è collettiva, e già questo la dice lunga sull'uno, sulla statualità del modo di pensare in Cartesio. Ma dall'altro lato Foucault ci dice che occorre dissolvere, distruggere l'autore, distruggere il sum, il soggetto, la soggettività come depositaria della storia, dell'agency, dell'attività. Quindi da questo punto di vista vivere fuori dell'arché, per ritornare alle battute precedenti, comporta rischio, pericolo, e siamo nel campo della paresia, ma comporta emarginazione, isolamento, comporta cioè una conseguenza sociale della vita di ciascuno e di tutti che deve essere sostenuta. Quello che io chiamo ethos, e che forse Antonio chiama filosofia, è la risorsa, l'unica forse risorsa a cui possiamo fare riferimento per sostenere una vita fuori dall'arché. Perché tutto congiura o per farci ritornare nell'arché, da qualche parte, oppure per fare la fine di Socrate.
che è la moneta corrente nella precipitazione politica dell'anarchismo e di tutte le posture anarchiche, anche senza militanti anarchici. Quindi la capacità di sostenere è etico-filosofica. È quell'ethos filosofico-politico, è quell'etopolitica a cui fa riferimento Foucault. Ed è questo riferimento etopolitico che ho usato per contrastare non quello che diceva Antonio sull'estetismo, ma quello che si fa normalmente in funzione antietico-politico, cioè una narrazione di sé del dandismo filosofico che può essere tranquillamente perbenista e conformista facendo finta di essere anarchico. Ecco, questo non lo posso sopportare come mia idiosincrasia personale. Poi spero e credo che chi leggerà 4 righe del libro che avete voluto così gentilmente tradurre in spagnolo, spero e credo che queste 4 righe siano totalmente filosofiche e per nulla ideologiche. L'ideologia è una questione che proprio mi fa venire i brividi. Non penso che l'anarchismo e non penso che le anarchiche e gli anarchici debbano fare ideologia o debbano incarnare un'ideologia. Ne abbiamo talmente tante che ne possiamo fare a meno. Creo que los lectores de los estudios anarquistas encontrarán una filosofía. De esto no me cabe la menor duda y animo a que lo leáis, porque ese ha sido el empeño nuestro al traducirlo y al ponerlo en circulación. Salvo que haya alguna intervención más, son las 9, llevamos 2 horas. Quiero agradecer la paciencia de los que hemos estado prácticamente todos desde el principio. Quiero dar las gracias en el final de nuestro seminario a las instituciones que lo han hecho posible, al Centro de Profesores, que valida estos cursos para los profesores de enseñanza secundaria. Salvo una de las cosas que más nos enorgullece es que esto forma a los profesores de enseñanza secundaria, vuestros liceos, donde pensamos que verdaderamente se puede hacer filosofía. La mayor parte de nosotros creemos todavía en esta vieja idea republicana de los liceos como lugares verdaderamente filosóficos. Y también a la Universidad Católica de Valencia, que colabora y gracias a la cual hemos podido mantener este seminario en momentos de dificultad. Así que gracias a estas 2 instituciones, gracias naturalmente a las personas que hacen posible, Ismael Romero, que está en la sala de máquinas de la Torre del Virrey, y a todos vosotros. Debo recordaros que el día 25 de marzo tenemos nuestro siguiente seminario sobre Tom Paine, sobre Common Sense de Tom Paine, un personaje curioso en la historia de la filosofía y del que el profesor Ismael Romero nos hablará. Es la siguiente de nuestros seminarios. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que en unos días este seminario estará disponible en la página web de la Torre del Virrey. Y solamente me queda repetir que Estudios Anarquistas se ha publicado para encontrar lectores y para encontrar muchos lectores. Salva, un placer. Ojalá volvamos a vernos en Valencia o en la Conca de Palermo. Grazie a tutti voi, grazie per la pazienza, grazie per l'attenzione e per aver cercato di capire il mio italiano lentamente. Perfetto. Grazie. Grazie ancora. E un Ciao. abbraccio a tutti voi. Arrivederci.